Bien, tenemos la semana 15. ¿Cuáles son los beneficios que ha recibido al momento de que ustedes hayan abandonado su fuente de trabajo? ¿Alguno que haya trabajado y le hayan dado algún beneficio después que se haya retirado? No. Caratón. Nada. Bien. ¿Y cómo debe retirarse un trabajador de su fuente laboral? ¿Me da una carta? Mediante una carta, exactamente. Eso es lo correcto, ¿no? Pero hay también diferentes formas de retirarse de una empresa, ¿sí? Y eso lo vamos a ver hoy día. Justamente, los aprendizajes esperados para hoy son: identifica las causales de término de un contrato de trabajo. Cuando nosotros decimos causales, ¿cuáles son las causas? ¿No? E identifica los distintos trámites a realizar para dar inicio y término a un contrato de trabajo. Cuando nosotros hablamos de contrato de trabajo, es cuando el trabajador inicia sus actividades como dependiente en una empresa. El documento opuesto, en este caso, o la situación opuesta a un inicio de actividades, es la finalización o desvinculación laboral, que todo se traduce en un documento que se llama finiquito. ¿Y cuáles son las causales de término de un contrato de trabajo o tipo de desvinculación laboral? Tenemos dos tipos: la renuncia voluntaria y la renuncia forzosa. Dentro de la renuncia voluntaria, es declarada formalmente con una carta de renuncia del trabajador, o si no, también una renuncia tácita o abandono. Quiere decir que el trabajador abandona su fuente de trabajo sin avisar a su, en este caso, a la empresa donde está trabajando. Y luego tenemos el retiro forzoso, que es sin una carta de preaviso que le entrega la empresa al trabajador o a través de una carta de preaviso. Entonces, como vemos, las causales de la finalización de un contrato de trabajo o una desvinculación laboral es de forma voluntaria y también forzosa. Beneficios en caso de retiro voluntario. Hay beneficios que la persona debe reclamar cuando trabaja más de 90 días. Es decir, si una persona ha cumplido el periodo de prueba, se llama cuando su antigüedad es mayor a 90 días, tiene derecho a reclamar ciertos beneficios sociales. Como por ejemplo, en caso de retiro voluntario, sí o sí el trabajador tiene que presentar una carta de renuncia de 30 o más días de anticipación. Es decir, si él prevé de que se va a retirar, por ejemplo, el 1 de julio, ya no va a trabajar desde el 1 de julio, tendría que presentar una carta el 1 de junio de renuncia. Una vez presente esa carta de renuncia y llega al término en el cual va a ser su último día laboral, el trabajador debe recibir una indemnización que equivale a un sueldo por año. Es decir, si el trabajador permaneció en el trabajo 2 años, le va a corresponder 2 sueldos. Pero si el trabajador trabaja 2 años y 3 meses, entonces es necesario que también se le calcule la indemnización por esos 3 meses, los 2 años y los 3 meses de permanencia. Y si hay días, también por los días, ¿sí? El aguinaldo por los meses trabajados. Nosotros sabemos que el aguinaldo el trabajador lo percibe cada año. Entonces se le debe calcular el aguinaldo desde el 1 de enero hasta la fecha en que él ha trabajado. ¿Por qué razón? Porque los otros aguinaldos ya han sido cancelados en las anteriores gestiones. Si un trabajador
también no ha hecho uso o no ha gozado de los beneficios del descanso anual, que en este caso son las vacaciones, también se le debe cancelar esos días. ¿Cuál es el atenuante de las vacaciones? De que para que se le pague a un trabajador las vacaciones, tiene que haber cumplido un año de antigüedad. Es decir, si un trabajador ha trabajado durante 9 meses, no tiene el derecho a que se le pague las vacaciones, ¿sí? Pero sí tiene derecho a que le paguen la indemnización y la aguinaldo. Y también el sueldo que le corresponde en caso de que no se le haya cancelado. Si, por ejemplo, él ha trabajado hasta el 15 de ese mes, hasta el 15 de mayo o hasta el 15 de junio, entonces la empresa tendrá que cancelarle por esos 15 días de trabajo porque aún no le ha cancelado su sueldo de fin de mes. Entonces, fíjense que estos son los beneficios en caso de retiro voluntario de un trabajador. Pero, ¿qué pasa si el trabajador abandona sus funciones o se llama también renuncia tácita? ¿Sí? Se refiere a que el trabajador ha presentado una carta de renuncia con menos de 30 días de anticipación. Es decir, él dice, yo renuncio a mi fuente de trabajo, al cargo que estoy desempeñando, y hoy día que es 18 de mayo o 19 de mayo, dice, voy a trabajar hasta el 31 de mayo. Entonces, como el tiempo de que él presenta la carta hasta el último día de que va a trabajar es menor a 30 días, entonces el trabajador pierde un derecho que se llama amonestación por el equivalente a un mes de salario. Es decir, la empresa le descuenta el equivalente a un mes de salario por no haber presentado su renuncia con un mes de anticipación para que él pueda, más que todo, capacitar a otra persona en todo ese periodo, a un nuevo personal que va a ocupar dicho cargo. También tiene derecho, por analogía, al pago de la indemnización, al aguinaldo, las vacaciones y el sueldo. La única diferencia es de que cuando él abandona sus funciones, se lo amonesta con un mes de sueldo, es decir, se le descuenta un mes de sueldo. ¿Y qué pasa cuando la empresa decide prescindir de los servicios de ese trabajador? Es decir, cuando la empresa decide retirarla sin carta de preaviso. El trabajador llega ese momento, ese día, y le dice, bueno, usted ya no va a trabajar en esta empresa. Eso se llama un retiro forzoso sin carta de preaviso. Tiene derecho a la indemnización, ¿sí? También tiene derecho al aguinaldo, tiene derecho a sus vacaciones si le corresponde, a su sueldo. Pero además hay un beneficio adicional. Se le tiene que cancelar el desahucio, que es equivalente a 3 meses de sueldo. La Ley General del Trabajo establece de que todo trabajador que es retirado en forma intempestiva, es decir, sin previo aviso, la empresa tiene la obligación de cancelarle 3 meses de sueldo porque así lo ha estipulado la ley, que el trabajador mínimamente puede tardar 3 meses en conseguir una fuente laboral. Entonces, si la empresa la retira sin previo aviso, le tiene que cancelar los 3 meses. Si el trabajador consigue un trabajo al otro día o en una semana, bien para él. O también, si el trabajador está 6 meses sin encontrar una nueva fuente laboral, ya no es culpa del empleador. Pero la ley establece como término 3 meses de sueldo, ¿sí? Y además todos los beneficios de ley.
También hay un retiro forzoso con carta de preaviso. Recibe todos los beneficios de ley, ¿sí? Pero ¿cuál es la única diferencia? De que el empleador, en este caso el patrón o el dueño de la empresa, tiene que entregarle una carta de preaviso de retiro antes de los 90 días, es decir, 3 meses, para que así la empresa no le pague el desahucio. Entonces, si la empresa quiere retirar un personal y entonces, en este caso, si ella lo tiene previsto, puede decir, no quiero pagar el desahucio, no quiero pagar una persona que venga a reemplazarlo nuevamente, quiero que permanezca los 3 meses, entonces le da esa carta de preaviso para que él siga trabajando y sabiendo que a los 3 meses el trabajador ya no va a ser parte de la organización. Además de este beneficio, hay otros beneficios que gozan los trabajadores cuando se le da una carta de preaviso. El empleador tiene que darle todos los días 1 hora libre de trabajo. En el caso de los varones, como trabajan 9 horas, entonces solamente él trabajará 8 horas. ¿Con qué finalidad? De poder asistir a algún lugar donde él estime conveniente para encontrar una nueva fuente laboral. Pero eso no está escrito, no es remunerable. Bien, entonces vemos nosotros que aquí tenemos las diferentes formas de que un trabajador hace abandono, se retira de su fuente laboral. Puede ser voluntaria como también puede ser forzosa. Pero, ¿qué documento hace posible de que la persona ya no esté en su fuente laboral? En este caso es el finiquito. El finiquito es un documento, un formulario que constituye la extinción del vínculo laboral y los derechos y obligaciones que se generan después de haber acontecido. Es decir, ya no hay derechos ni hay obligaciones del trabajador, en este caso con la empresa. Entonces, todos estos motivos que se generaron deben ser plasmados en un documento laboral llamado finiquito, ¿sí? Que es el documento contrario a lo que es el contrato de trabajo. Entonces, el finiquito es un documento idóneo legal en Bolivia con el que se liquida y cancela los beneficios sociales y derechos laborales a un trabajador. Es la prueba refutable que acredita que el trabajador ha recibido la cantidad justa de sus derechos laborales, aunque no sea la correcta. ¿Por qué razón? ¿Por qué resaltamos la palabra refutable? Porque el trabajador puede reclamar ante las instancias correspondientes, en este caso al Ministerio del Trabajo, a la revisión de sus beneficios sociales si han sido calculados y cancelados como corresponde de acuerdo a ley. ¿Sí? El trabajador podrá firmar el documento señalando al lado de su firma recibido conforme. El trabajador recibe su finiquito, ve, le cancela y él puede decir, firma y dice recibido conforme. Entonces, de esa forma está señalando su inconformidad, valga la redundancia, en el cálculo de sus beneficios sociales para que las autoridades del Estado le puedan recalcular y proceder a su reclamo. Bien. ¿Cuándo se aplica el finiquito? El finiquito se aplica cuando una persona ha pasado el periodo de prueba
y tiene derecho a sus beneficios sociales como aguinaldo, indemnización, y si fue retirada sorpresivamente, debe beneficiarse con el desahucio, es decir, equivalente a 3 sueldos. El Decreto Supremo 0110 del mes de mayo del 2009, el cual aclara que el pago de la indemnización deberá ser pagado en caso de retiro o despido una vez cumplido un tiempo de trabajo mayor a 90 días, ya que este pago por tiempos de servicio se considera un derecho adquirido. Es decir, si el trabajador es retirado a los 91 días de trabajo, tiene que recibir todos los beneficios de ley que le corresponden. ¿Por qué antes de los 3 meses no? Porque se consideran periodos de prueba en la cual el trabajador está en un tiempo en el cual se le están evaluando sus capacidades y desempeño dentro del cargo que se le ha designado. Entonces, aquí tenemos nosotros un finiquito, por parte lo vamos a ver, que tiene la siguiente información, nos pide la razón social o nombre de la empresa, rama de actividad económica, el domicilio de la empresa, el nombre del trabajador, el estado civil, la edad, el domicilio, la profesión u ocupación, el número de carnet de identidad, la fecha de ingreso, la fecha de retiro, motivo del retiro, la remuneración mensual, que se refiere al sueldo mensual, y aquí calculamos la antigüedad del trabajador, el tiempo de servicio en años, en meses y días. Nosotros ya, ¿cómo calculamos esto? Tomando en cuenta la fecha de retiro, ¿no? Y la fecha de ingreso. Esos son los datos de cabecera del finiquito. Luego tenemos la segunda parte, que es la liquidación de la remuneración promedio indemnizable en base a los 3 últimos meses. Esta liquidación de remuneración promedio indemnizable siempre se toma en cuenta considerando los 3 últimos meses de sueldo que ha percibido el trabajador. Y en caso de que él reciba adicionalmente otros beneficios que no están en la planilla de sueldo, también se los debe considerar y sumárselos para tomar en cuenta la base de cálculo y así obtener cuánto van a ser sus beneficios de ley que le corresponden. ¿Sí? Entonces, nosotros a la clase de hoy vamos a desarrollar todo lo que corresponde a la liquidación, hasta la liquidación de la remuneración promedio indemnizable. Para eso, vamos a tener en cuenta el siguiente caso. La empresa Cruz del Oriente desea que le calcule el finiquito del señor Carlos Alberto Rodríguez según los siguientes datos. La actividad de la empresa es servicio, el domicilio es Avenida San Martín 2003, nombre del trabajador Carlos Alberto Rodríguez Suárez, cargo u ocupación ingeniero electromecánico, estado civil soltero, edad 24 años, domicilio calle 24 de septiembre 203 y carnet de identidad, el número y fecha de ingreso y fecha de retiro. Posteriormente tenemos los datos del sueldo. El sueldo percibido por el trabajador fue en julio del 2018 3.500, en agosto 3.700, en septiembre 4.300 y en octubre 4.600. Entonces, con estos datos nosotros vamos a calcular, vamos a llenar los datos al formulario de finiquito. ¿Sí? Entonces vamos a tomar en cuenta estos datos y vamos a proceder a llenado del formulario. Bien.
En caso de que